Poco le importó al gobierno nacional que los casos positivos por la COVID-19 se dispararan a casi cerca de 200 diarios, que las unidades de cuidados intensivos estuvieran a tope y que seamos los primeros en la acumulación de casos en la región a la hora de flexibilizar la cuarentena y poner a todos en la calle de 5 de la mañana a 7 de la noche. Aunque para algunos esto es una vuelta al fitness y al aire libre, otros aprovechan para salir a buscarse la vida ante bonos que nunca llegaron. Hay un punto que se llama supervivencia y si nos quedamos en la casa protegiéndonos del virus, nos morimos de hambre. Entonces hay que ver la manera de sobrevivir en medio de esta pandemia. Ante la incapacidad para brindar ayuda durante la cuarentena, el gobierno decide acabarla. Y las protestas han estado creciendo progresivamente, exigiendo y demandando ese apoyo que 80 balboas, eso es una miseria. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno sencillamente ha levantado la cuarentena y dice, bueno, ya voy a suspender esa demanda que me están haciendo la gente, porque ahora ya yo les estoy dando la oportunidad a que salgan a ganarse el dinero y ya no tienen por qué pedirme a mí ningún apoyo. Y esto que dice Hughes es muy cierto. El gobierno apenas abrió 2 bloques económicos, pero puso a todo el mundo en la calle. Y eso tiene que ver con que muchísima gente no pertenece a ninguno de esos bloques económicos. O sea, forma parte de ese casi 40% de empleo informal. Y junto a la noticia de la flexibilización de la cuarentena, la ministra de Trabajo nos regala que van a dar una prórroga a la suspensión de contratos por 30 días más. En efecto, las suspensiones de los contratos siguen vigentes. Nosotros estamos revisando una prórroga adicional para la suspensión de los contratos. Tú sabes que todas las actividades económicas no están realmente abiertas. Y a esto se suma un limbo, la llamada mesa tripartita entre empresarios, gobiernos, bipartita, porque estos son lo mismo, y trabajadores está estancada. La semana antepasada, los representantes de los trabajadores se levantaron de la misma ante la intransigencia de los gremios empresariales que no están dispuestos a ceder nada con tal de, entre comillas, rescatar la economía. Porque para ellos el problema de la reactivación económica es la del negocio. La reactivación económica no es que la gente viva mejor, sino la del negocio. Proponen cosas como indeterminadamente suspender contratos de trabajo. Y lo que tenemos que poder tener es la flexibilización de las normas laborales que nos permitan a las empresas ajustarnos a los tamaños de operación que vamos a poder afrontar con la realidad de la demanda que vamos a tener. Indeterminadamente reducir salarios. Flexibilizar normas laborales, puede abrirse normas laborales, por ejemplo, en trabajo de domingo, normas laborales temporales en temas de trabajo de días nacionales, normas laborales que puedan extender la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, normas laborales que puedan permitir al trabajador que pueda pellizcar, por así decirlo, la prima antigüedad que tiene consignada en su fondo de cesantía. O indeterminadamente cancelar o eliminar las convenciones colectivas. Suspender al menos por un plazo los convenios colectivos, congelarlos un plazo, porque de lo contrario las empresas que tienen ya pactado con sus sindicatos aumentos para mayo, para junio, para julio, para agosto, septiembre, pago de bono Navidad, no van a poder afrontarlo. Pero ceder derechos laborales, así sea indeterminadamente, es crear un código de trabajo paralelo. A la medida y antojo de un sector empresarial que no solamente va a estipular y va a dar las reglas, sino también va a definir por cuánto tiempo estas se aplican. Pero esto no es nuevo y como siempre digo, hay que viajar un poco atrás en la historia, esta vez a la década de los 90, a nuestra recién nacida democracia, entre comillas, para recordar cosas como cuando la reconstrucción fue el pretexto, o mejor dicho, cómo aplicar políticas que solo sirven para algunos y venderlas como funcionales para el bien de todos. En 1990, el país estaba destruido por la recién ocurrida invasión estadounidense y gobernaban los que nos venden como la santa trinidad de la democracia panameña: Guillermo Endara, Guillermo Ford y Ricardo Arias Calderón, o sea, los mismos que apoyaron la invasión. If I had to do it again, I would do it again, because the cost was high. It was men, women, civilians and military that gave their life, not for us. They gave their life for democracy, for liberty, for freedom.
and I don't mind paying any price under the sun to be free. Pero ese es otro tema. Guillermo Ford, mejor conocido como Billy, fungió además de ser primer vicepresidente como ministro de Planificación y Política Económica y fue el gestor del plan conocido como Estrategia Nacional para el Desarrollo y la Modernización de la Economía. 2 puntos, políticas para la recuperación, el crecimiento sostenido y la creación de empleos. Un poquito bastante largo el nombre, ¿no? Mejor conocido como el Plan Ford. Un plan que obedecía, como él mismo lo dice, a las condiciones puestas por los organismos de crédito internacional para brindarnos financiamiento. Pero si Panamá no normalizaba con el Club de París, con las instituciones financieras y se ponía al día y lograba un nuevo acuerdo, los inversionistas particulares no invertirían en Panamá, los gobiernos no nos prestarían plata, entonces había que normalizar esa situación. Este plan dio lugar a crear leyes como la Ley 16 del 14 de julio de 1992, que sirvió de base para la privatización de entidades estatales como el Instituto de Recursos Hidroeléctricos, el IRRE, el Instituto Nacional de Comunicaciones, el INTEL, pero también dio lugar a la Ley 27 del 24 de diciembre de 1990, donde se modifica el Código de Trabajo. Entre algunos puntos se establecía la famosa figura de los trabajos temporales o los contratos temporales, con el fin de incentivar el empleo. Esta medida precariza el trabajo y nos acompaña hasta hoy día. En 2018, por ejemplo, de 183.595 contratos laborales, 112.985 obedecía a esta modalidad. Y esta norma, señores, era transitoria. Pero la cosa se puso peor. En 1994 llega el primer gobierno PRD posinvasión de manos de Ernesto Pérez Valladares, y junto a él, como ministro de Economía, el señor Felipe Chapman, que impuso el plan que llevaría su apellido. Además de concretar las privatizaciones que había cimentado el gobierno pasado, ahora iba nuevamente por modificaciones al Código de Trabajo, esta vez en 1995, al cual aprobaron, con apoyo de la Asamblea Legislativa, un paquete de reformas con el fin de, entre comillas, promover el empleo. Comenzaron cambiando el rol del Ministerio de Trabajo, de una entidad en defensa del trabajador, al mediador tibio y aproximado al empresario que conocemos hoy. Modificaron artículos como el 212, que ahora permite el despido sin justificación a trabajadores con menos de 2 años de continuidad, perdiendo así la seguridad laboral y permitiendo así a la empresa usar y descartar trabajadores. Se redujo el pago por despido injustificado y en caso de reintegro el reconocimiento de salarios caídos solo se limitó a un máximo de 3 meses. Esto, entre otras cosas. Estas reformas fueron rechazadas en su momento con protestas del movimiento social organizado, que dejaron varios muertos en defensa del trabajo digno, entre ellos Rufino Frías, un miembro del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción y similares. Y aunque podrían decir que estoy loco y que no tiene sentido comparar una cosa con la otra, yo no soy el único que lo hago. En este momento lo que estamos buscando es usar ejemplos que ya hemos, casos que ya hemos tenido de éxito, como fue el periodo post-invasión, donde se establecieron legislaciones temporales que permitieron reactivar la economía en ese momento. Es importante la flexibilización de las normas laborales temporalmente, como se hicieron luego de la invasión. Lo que sí es importante flexibilizar al menos temporalmente, tal cual se hizo con algunas normas post-invasión en 1990, ciertas normas laborales. Mismos métodos, diferentes excusas. El sector de los que se denominan creadores de riqueza piden a los trabajadores que sacrifiquen sus derechos y pongan en riesgo sus vidas para salvar la economía, que mantenía a más de un 40% de los trabajadores ganando salario mínimo. Un salario mínimo que hay que arrancarle a los empleadores que en contubernio con el gobierno fijan cifras que no alcanzan para vivir. Esa economía que generó hasta agosto del año pasado 716.103 empleos informales, que se traducen en precariedad, falta de prestaciones y acceso a cosas esenciales como un techo. La economía que defienden esos pertenecientes a una empresa privada que debe cerca de 300 millones de dólares a la Caja de Seguro Social y que se suman a lo que se calcula pueden ser 4.000 millones de dólares de evasión en cuotas. Lo mismo que para su rescate proponen aumentar la edad de jubilación hasta 70 años e incrementar las cuotas y el monto de ellas.
La economía donde en 2018 los impuestos a las empresas y denominadas generadoras de riqueza fueron 902 millones de dólares, mientras que el aporte de los trabajadores 1.134 millones. La misma economía que mantiene un sector agro en el abandono y que a base de importaciones que superan los 1.300 millones de dólares anuales ponen en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria. Esa economía, la que más crece en la región, la aplaudida por los estamentos de crédito internacional, en una nación que también es la sexta más desigual de todo el planeta, donde el 23% es pobre y el 10% vive en pobreza extrema, donde 500.000 niños o más sufren de desnutrición, donde el 27% de esos ex trabajadores, los jubilados, viven en la miseria. Esa economía cuya bonanza merecen pocos, los elegidos, los del mérito, pero que ahora todos debemos cuidar. Hoy nos llaman a hacer sacrificios para salvar el supuesto paraíso donde vivíamos, que los trabajadores desistan temporalmente de sus conquistas. Un sacrificio indeterminado que en manos de quien determina el tiempo puede volverse una eternidad mucho peor que la realidad que ya conocíamos.